empezar un poco esta conversación invitando acá al secretario de Derechos Humanos de la CTA, Victorio Paulón, a contarnos por qué para el movimiento sindical esto es relevante, qué relaciones tiene con algunos sucesos recientes del movimiento sindical, como el intersindical, que tomó el tema Ford de manera muy fuerte, entonces muy mínimamente la cuestión del intersindical, y cómo valorás y cómo ves la lucha de los compañeros y compañeras, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos a participar. Dos cuestiones. Una, que siempre hemos acompañado a los compañeros de la FOR por lo que eran para nosotros en aquellos años como modelo, como ejemplo de sindicalismo. El nivel de organización y de resistencia del movimiento obrero se medía por los lugares donde había más organización sindical y más predisposición a la lucha. Teníamos Córdoba como ejemplo, pero también tuvimos el cordón norte, el cordón sur de Buenos Aires, y ahí los compañeros de la FOR, y alrededor de ellos una cantidad de comisiones internas, de sindicatos locales, que son los que protagonizaron en aquellos años las grandes jornadas, la última de las cuales fue el Rodrigazo, previo al golpe del 24 de marzo de 1976. Así que para nosotros estar con ellos es pararnos en un lugar que nos facilita mucho explicar la historia de aquellos años y la historia presente. Yo quiero decir dos cosas antes de empezar, porque lo tengo en la garganta, no puedo no sentirme conmovido por la resistencia del pueblo boliviano y por la resistencia del pueblo chileno, que lo hemos vuelto a reconocer. Los chilenos son como los vimos en la época de Allende. Después se han sacado definitivamente la dictadura de encima y están dando un ejemplo de lucha y de resistencia que sin duda va a dar vuelta a la página de la historia. Y los compañeros bolivianos también marcan ese avance enorme que hubo en esta última década, estas últimas décadas, con la incorporación de los pueblos originarios en la vida democrática de los países, sobre todo los países andinos, y descubrir eso que nosotros no veíamos, que es la relación que hay entre los pueblos originarios y el movimiento obrero en América Latina. Creo que estas son cuestiones que van a ser tema de debate en los tiempos que se vienen. Así que bueno, acompañarlo a los compañeros desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA hemos tomado desde siempre, desde la UON de Villa Constitución, con la recuperación del sindicato en el año 84, hemos tomado siempre el tema de los derechos humanos como un tema central de identidad. Hoy ser un trabajador fabril es entender que la patronal nos ve con los ojos que vieron a todos esos compañeros, que las políticas que desarrollan en las empresas desde la gerencia de recursos humanos tienen todo ese legado de lo que significa para ellos como riesgo la organización sindical en los lugares de trabajo. La desproporción que hay entre el ataque de la dictadura militar a las cúpulas sindicales versus el ataque a la organización de los lugares de trabajo es enorme. Por cada 10 delegados, comisiones internas o activistas desaparecidos podemos tener un dirigente. Y esto no habla mal, sino que habla de la visión y la obsesión que tienen las clases dominantes en la Argentina de destruir ese legado que nos dejó el peronismo, que es las comisiones internas, las organizaciones locales de trabajo. Ahí es donde está el potencial más grande, y eso explica por qué esta gente planificó tan minuciosamente el secuestro, la tortura, la muerte, la desaparición de compañeros, cuando podían haberlo resuelto con un despido masivo. Ustedes se imaginan, después del 24 de marzo, los tanques en la calle, podrían haber echado 1000 en la Ford, 2000 en Mercedes, podrían haber hecho lo que quisieran, ¿no?
fueron identificando uno por uno a los compañeros que eran los organizadores, que eran el sostén de la resistencia del conjunto, y sobre ellos descargaron toda la hazaña. Y esto también explica, cuando pasan cosas como la que pasan en estos días, por qué cuando se desata la barbarie de la derecha no tiene límites en la represión. Cuando uno ve que hay centenares de chilenos que han perdido uno o los dos ojos como consecuencia de la represión, que hay 30 muertos en Bolivia y otro tanto en Chile, es la concepción del escarmiento, es colgar al dirigente en el mástil de la plaza pública para que sirva de ejemplo a los demás. Claro. Es decir, son tan retrógrados en la concepción represiva que hace que cada vez sean más crueles para lograr un efecto menor. En los años 70 no se podía concebir una resistencia pacífica durante un mes, disputando la plaza central de Santiago de Chile y las plazas en las principales ciudades, soportando los niveles de represión que están soportando con una práctica pacifista. Pero estas son las cosas que han ido madurando y que creo que es lo que explica por qué esto no es contar una historia, sino que de alguna manera es hablar de un presente. El otro día se hizo el segundo o tercer encuentro de derechos humanos, la ESMA, Sí. y a propósito vino el abogado de Lula, estuvimos con él y estamos conversando con un grupo de compañeros, estaba Ropato y otros compañeros, y él nos decía: ustedes no tienen idea del impacto que produjo en Brasil la sentencia a Lafora, la condena a Lafora. Inmediatamente se activaron comisiones que estaban muy postergadas de investigación y se descubrió que en la misma época, durante la dictadura en Brasil, la Volkswagen tenía una oficina especial al lado de la oficina de personal donde secuestraban, interrogaban y torturaban a los activistas que detectaban moviéndose dentro de la calle. Me parece que hay un efecto contagio muy importante, y la prueba está, eso que mostró Victoria Basualdo, de las titulares de los principales medios gráficos del mundo. Eso sucedió casi en tiempo real, creo que habían pasado 3 horas desde que se leyó la sentencia y la noticia. El único país donde no tuvo repercusión fue la Argentina, porque la FORE es auspiciante de los principales programas, medios masivos de televisión, de radio, y de todos modos, no digo que no se supo, pero no tuvo la dimensión que tuvo en otros países. Y bueno, nosotros un poco a partir de eso, en la CTA, cuando hace 27 años empezamos a organizarnos como central, teníamos el tema de los derechos humanos como una cuestión central, el rescate de la historia. Fundamentalmente porque había una cuenta pendiente, una deuda más, que era el hecho de que en aquellos años donde sucedió lo que sucedió con el terrorismo de Estado y la previa, porque cuando vino el golpe ya había más de 3.000 asesinatos por la AAA, Comando Libertadores de América, etcétera, etcétera. Y ahí había implicada responsabilidad de muchos dirigentes sindicales. Se recuperó la democracia, se hizo el juicio a la Junta, vino la obediencia debida, el punto final, los indultos, y quedó todo tapado, hasta que, como Néstor Kirchner, cuando se comienza nuevamente se termina con las leyes de la impunidad y empiezan los juicios, empieza también una política pública de reivindicación de los derechos humanos, y eso penetró muy fuertemente en los sindicatos, y prácticamente una buena cantidad de ellos tienen Secretaría de Derechos Humanos. Los viejos dirigentes que pudieron tener algún grado de responsabilidad no están más, y bueno, se hereda el liderazgo, se hereda la estructura, pero no se heredan los crímenes y las culpas. Por lo tanto,
ha habido una apertura muy importante, lo que posibilitó la conformación prácticamente del primer año del gobierno de Macri de la Intersindical de Derechos Humanos, donde estamos compañeros de las dos CTA, compañeros de la Corriente Federal, de la CGT, prácticamente de todo el espectro sindical, trabajando juntos por estas cuestiones. Y para nosotros es fundamental saldar ese aspecto de la historia del movimiento obrero, porque seguimos creyendo de que el gran mérito que tiene la clase obrera argentina es sostener un movimiento sindical que ha sido el principal objetivo de la sucesiva dictadura y gobiernos de derecha, y que a pesar de todo lo que pasó, a pesar del terrorismo de Estado, los 30.000 desaparecidos, etcétera, etcétera, vuelve, se reorganiza y sigue siendo un protagonista político de primer nivel en la Argentina. Y esa razón histórica que desnuda también el carácter de las patronales en este país, porque estamos a 50 años del Cordobazo y del Rosariazo, pero también estamos a 100 años de la Semana Trágica, de la Patagonia Rebelde, de la Forestal, de las grandes gestas que de alguna manera sirvieron de base para que a partir del 17 de octubre del 45 se plasmara toda la legislación y los derechos laborales que hasta aquel momento eran bandera de lucha del movimiento sindical. Entonces esta parte de la historia de nuestro país me parece que es importante ponerla en valor, porque si no, no entendemos las coyunturas y nos terminamos enredando si el problema es tal o cual dirigente sindical, si el problema es su relación con tal o cual partido político, cuando la cuestión es mucho más de fondo. Por lo menos si uno se sitúa en el lugar de ellos y entiende la lógica, porque creen que la principal traba para que la Argentina sea un país normal como quieren ellos es la existencia de los sindicatos, del derecho laboral, de los abogados laboralistas, los jueces del trabajo. Macri fue muy explícito, por lo menos sí lo dijo, y ahora creo que es una cuestión que a nosotros nos desafía seguir adelante con eso. Hay que develar la historia, son muchas las responsabilidades empresarias del terrorismo de Estado, no solamente con los trabajadores, también entre ellos, porque crearon la ley de subversión económica para facilitar que grupos empresarios grandes terminaran apropiándose de empresas en las mesas de tortura de los campos de concentración, como sucedió con Siderúrgica Grassi y otros casos. Entonces nos parece que curarnos en salud es poner negro sobre blanco, y si está escrito y firmado por un juez, mucho mejor. Creo que este es el sentido y el valor que tienen los juicios. Nosotros tenemos un poder judicial vilipendiado, criticado, a veces nos parece una vergüenza, pero es el mismo Poder Judicial que mandó a la cárcel casi a 1 millar de genocidas, que siguió a pesar del cambio de política con los juicios de responsabilidad empresaria, y por lo tanto el desafío es seguir trabajando en ese mundo contradictorio de la justicia para seguir profundizando estos derechos. Gracias. Enorme poder de síntesis, panorama regional, actualidad y todo.